A veces, las personas que más nos hacen daño nos dejan algo más que dolor. Mason Quinn nunca imaginó que la muerte de su madre, de la que estaba distanciado, le proporcionaría algo más que alivio. Heredó su casa abandonada en un rincón olvidado de la ciudad, esperando encontrar polvo y recuerdos amargos. Lo que encontró lo cambió todo. En el cuarto de baño, encima de un inodoro sellado y cubierto por años de suciedad, había un cofre negro cerrado con llave que nadie había visto en décadas. Dentro había algo que reescribiría todo lo que creía saber sobre su infancia, su madre y el motivo por el que ella se marchó. ¿Qué podía haber escondido que mereciera la pena mantener en secreto incluso después de su muerte? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Mason Quinn estaba sentado a la mesa de su cocina en la oscuridad previa al amanecer, mirando fijamente el sobre que había llegado 3 días antes. La dirección del remitente pertenecía a Whitmore & Associates, un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, situado en una parte de la ciudad que no había visitado en más de 20 años. Su café se había enfriado hacía una hora, pero no se había dado cuenta. El sobre contenía una sola hoja de papel color crema con un elegante membrete en la que se le informaba de que su madre, Lorraine Quinn, había fallecido a los 63 años y que él era el único beneficiario de su herencia. Su madre, la mujer que se había marchado cuando él tenía 10 años y nunca había vuelto a mirar atrás. El apartamento en el que vivía era pequeño, pero estaba meticulosamente limpio. 2 dormitorios, un baño, una cocina apenas lo suficientemente grande para una mesa y 2 sillas. Llevaba viviendo allí 6 años desde que nació su hija. Las paredes estaban decoradas con los dibujos que Lily había hecho en el colegio. Dibujos a lápiz de mariposas y arcoíris, un pavo hecho con la huella de su mano del último día de Acción de Gracias, una acuarela de una puesta de sol de la que estaba tan orgullosa que le había hecho prometer que la guardaría para siempre. Lily, de 8 años, dormía profundamente en la habitación al final del pasillo, con su lamparita nocturna proyectando suaves sombras a través de la rendija debajo de la puerta. Ella era todo su mundo, la razón por la que se levantaba cada mañana, la razón por la que trabajaba turnos dobles en el almacén, la razón por la que seguía adelante cuando todo lo demás le resultaba demasiado pesado de llevar. Nunca le había contado mucho sobre su propia madre. ¿Qué podía decirle? Que se había marchado un martes por la mañana mientras él estaba en el colegio, sin dejar nada más que una nota en la encimera de la cocina que decía: «Lo siento, tengo que irme, cuídate». Después de eso lo crió su abuelo, un hombre tranquilo y estable que trabajaba en el ferrocarril y nunca hablaba mal de nadie, ni siquiera de la hija que había abandonado a su propio hijo. Su abuelo había fallecido hacía 5 años, un infarto repentino y despiadado. Mason tenía 28 años y trataba de lidiar solo con la paternidad, después de que la madre de Lily decidiera que no estaba preparada para esa responsabilidad. La historia, al parecer, tenía un sentido del humor cruel. Ahora su propia madre había fallecido y, al parecer, le había dejado algo. La carta del abogado mencionaba una propiedad, una casa en el distrito de Riverside, una zona que en su día había sido respetable, pero que había ido decayendo progresivamente a lo largo de las décadas. Mason había crecido en esa casa. Recordaba las escaleras que crujían, la forma en que el sol de la tarde se colaba por la ventana de la cocina, el pequeño patio trasero donde jugaba con soldaditos de juguete en la tierra. También recordaba el silencio después de que ella se marchara, la forma en que la casa parecía un museo del abandono. Cada habitación era un recordatorio de la persona que debería haber estado allí, pero no estaba. La cita en el despacho del abogado estaba prevista para las 9 de esa mañana. Mason miró el reloj. Eran las 5:43. La alarma de Lily sonaría a las 6:30. Le prepararía el desayuno, la acompañaría a la parada del autobús y luego cruzaría la ciudad en coche para escuchar las formalidades que hubiera que tratar. La carta había sido clara. La casa era suya, junto con todo lo que quedaba dentro. Sin hipoteca, sin cargas, solo una estructura que llevaba meses vacía, deteriorándose lentamente en un barrio que nadie quería recordar. Oyó el suave sonido de unos piececitos en el pasillo. Un momento después, Lily apareció en la puerta, con el pelo castaño enmarañado por el sueño, agarrando el conejo de peluche que tenía desde los 3 años. «Papá, te has levantado temprano».
Mason consiguió sonreír y abrió los brazos. Ella cruzó la cocina y se subió a su regazo, todavía caliente y pesada por el sueño. No podía dormir, cariño. Pero estoy bien. ¿Es por la carta? Ayer había cometido el error de dejarla sobre la mesa. Lily la había visto, le había preguntado qué era y él le había dado la versión más simple de la verdad que había podido. Su madre había fallecido y había algunas cosas de las que tenía que ocuparse. Sí, dijo él, alisándole el pelo de la frente. Hoy tengo que reunirme con un abogado. La señora Kowalski te recogerá en la parada del autobús y se quedará contigo hasta que yo llegue a casa. El abogado es por tu madre. ¿Mi madre? Sí. Lily se quedó callada un momento, pasando los dedos por el borde desgastado de la oreja de su conejo. ¿Te entristeció cuando murió? Era el tipo de pregunta que solo un niño podía hacer. Directa, honesta, atravesando todas las emociones complicadas que los adultos aprenden a enterrar bajo evasivas educadas. Mason pensó en cómo responder. Siempre había intentado ser sincero con Lily, incluso cuando la verdad era difícil. No sé lo que sentí, dijo finalmente. Se fue hace mucho tiempo. Estuve enfadado con ella durante mucho tiempo. Quizás todavía lo estoy, pero seguía siendo mi madre. Y creo que una parte de mí siempre esperó que volviera y me explicara por qué se marchó. Y ahora ya no puede. No, ahora ya no puede. Lily asintió solemnemente, procesando esto de la forma en que una mente de 8 años procesa estas cosas. Luego lo miró con esos ojos marrones tan serios que le recordaban tanto a su abuelo. ¿Vas a estar bien, papá? La pregunta casi lo destrozó. Ahí estaba su hija, apenas despierta, preocupada por él, cuando lo único en lo que debería pensar es en qué dibujos animados ver o si tomará chocolate con leche en el desayuno. La abrazó y le besó la cabeza. Voy a estar bien, cariño, te lo prometo. La oficina del abogado estaba en un edificio que probablemente había sido impresionante en los años 70, pero que ahora parecía viejo y olvidado. Al igual que el barrio que lo rodeaba, el ascensor subió con un chirrido hasta la 3ª planta y Mason se encontró en una sala de espera con una moqueta descolorida y revistas anticuadas esparcidas sobre una mesa de centro que había visto mejores décadas. Una recepcionista, de unos 60 años, con ojos amables y gafas de lectura con cadena, lo recibió calurosamente. Señor Quinn, el señor Whitmore está listo para recibirlo. Chester Whitmore resultó ser un hombre de unos 70 años, con una espesa cabellera blanca y unos modales que sugerían que llevaba ejerciendo la abogacía desde antes de que Mason naciera. Su oficina olía a libros viejos y a cera para muebles. Se levantó de detrás de su escritorio y le tendió la mano. Señor Quinn, gracias por venir. Siéntese, por favor. Mason tomó la silla frente al escritorio. Whitmore se recostó en su asiento y abrió una carpeta. En primer lugar, permítame expresarle mis condolencias por su pérdida. Tengo entendido que usted y su madre estaban distanciados. No habíamos hablado en más de 20 años. Whitmore asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo en sus notas. Su madre vino a verme hace unos 8 meses. Fue muy específica sobre sus deseos. La propiedad situada en el 447 de Riverside Avenue es suya, libre de cargas. La casa ha estado vacía desde su muerte. Ella había vivido allí sola durante muchos años. Nunca salió de la ciudad. No, según sus instrucciones, permaneció en esa casa durante todo ese tiempo. Whitmore hizo una pausa y estudió el rostro de Mason. No dejó muchos activos financieros, solo una pequeña cuenta de ahorros que cubrirá los impuestos de la propiedad durante el próximo año aproximadamente. Pero la casa en sí es suya y puede hacer con ella lo que considere oportuno. Venderla, alquilarla, vivir en ella. Es una decisión que le corresponde exclusivamente a usted. Mason intentó imaginarse volviendo a esa casa, recorriendo aquellas habitaciones de nuevo como adulto. La idea le oprimía el pecho. ¿Hay algo más? Solo las llaves. Whitmore sacó un pequeño sobre del expediente y lo deslizó por el escritorio. Dentro había una sola llave deslustrada en un sencillo llavero de metal. Creo que encontrará todo lo demás que necesita en la propiedad. Su madre era una persona muy reservada, señor Quinn. Lo que quisiera que usted supiera, sospecho que lo dejó allí para que lo encontrara. El trayecto hasta Riverside duró 40 minutos debido al tráfico del mediodía. Mason no había estado en esa parte de la ciudad en más de 2 décadas, y los cambios eran evidentes. Los negocios habían cerrado. Los edificios estaban abandonados. Manzanas enteras parecían estar rindiéndose lentamente a la entropía.
El distrito de Riverside había albergado en su día a trabajadores de fábricas y comerciantes, gente que se enorgullecía de sus modestas casas y sus cuidados jardines. Ahora parecía un lugar que la gente había abandonado. Un camión de mudanzas tras otro. El número 447 se encontraba en una esquina, una casa de estilo victoriano que probablemente había sido encantadora en su día. Ahora la pintura se estaba descascarillando. El porche delantero se había hundido ligeramente por un lado y el jardín estaba cubierto de malas hierbas que habían invadido lo que antes era el césped. Varias ventanas del segundo piso estaban rotas y la puerta principal parecía tan deteriorada que Mason temía que la llave ni siquiera funcionara. Se quedó sentado en su camión durante un largo rato, con el motor apagado, simplemente mirando el lugar donde había pasado los primeros 10 años de su vida. La memoria era algo extraño. Aún podía verse a sí mismo de niño, subiendo corriendo los escalones del porche, irrumpiendo por la puerta principal, gritando a su madre que mirara algo que había encontrado, hecho o descubierto. Podía verla en la ventana de la cocina, casi podía oler lo que estuviera cocinando para la cena. Entonces recordó que aquel martes por la tarde, a los 10 años, al volver del colegio, se encontró a su abuelo esperándole dentro. La expresión del anciano, la forma cuidadosa y amable en que le explicó que su madre se había ido y que, a partir de ahora, Mason viviría con él. La llave giró en la cerradura con sorprendente facilidad. La puerta principal se abrió con un chirrido largo y prolongado que sonó exactamente como Mason recordaba. Entró y 23 años se desvanecieron en la nada. La sala de estar estaba congelada en el tiempo. El mismo sofá, ahora cubierto por una capa de polvo que sugería que nadie se había sentado en él en meses. La misma mesa de centro, la misma alfombra desgastada, la misma estantería contra la pared. Pero también había novedades. Un televisor de pantalla plana que parecía tener unos 10 años, una lámpara de lectura junto al sofá, una pila de correo en la mesita auxiliar que se había amarilleado con el paso del tiempo. Su madre había vivido aquí sola durante todos esos años. Mason recorrió la casa lentamente, sus pasos resonando en los suelos de madera. La cocina tenía un aspecto diferente. En algún momento había renovado los electrodomésticos, aunque ahora incluso esos estaban anticuados. La nevera estaba vacía, salvo por algunos condimentos que habían caducado hacía años. En el fregadero había una sola taza de café, como si la hubiera lavado y la hubiera dejado allí a secar, con la intención de volver a usarla a la mañana siguiente. Una mañana que nunca llegó. Arriba encontró 3 dormitorios. El dormitorio principal, donde había dormido su madre, estaba vacío. Una cama, una cómoda, un armario lleno de ropa que olía a polvo y soledad. El segundo dormitorio parecía utilizarse como trastero, lleno de cajas y muebles viejos. El tercer dormitorio lo dejó helado. Era su habitación, la habitación de su infancia, conservada exactamente como la había dejado. Las mismas cortinas azules, el mismo escritorio pequeño en la esquina, la misma estantería llena de libros y juguetes. Su vieja colcha decorada con naves espaciales seguía perfectamente hecha. Los pósters de planetas y astronautas seguían colgados en las paredes. Ella lo había conservado todo. Durante todos estos años había mantenido su habitación exactamente igual. Mason se quedó en la puerta, incapaz de entrar. Tenía un nudo en la garganta y los ojos ardientes. Esa habitación era un santuario dedicado al niño que había sido, al hijo que había vivido allí antes de que ella se marchara. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerla así si se había marchado y nunca había vuelto? Se obligó a darse la vuelta, a seguir adelante. Todavía quedaba una habitación más por revisar, el cuarto de baño al final del pasillo. La puerta estaba cerrada y cuando la abrió, el olor lo golpeó de inmediato. Moho, hongos y algo más, algo estancado y desagradable. El baño era un desastre. El inodoro había sido sellado con cinta adhesiva y cartón, capa tras capa, como si su madre hubiera intentado mantener algo dentro o fuera. El lavabo estaba cubierto de suciedad, el espejo tan sucio que apenas podía ver su reflejo. El techo estaba manchado por el agua y partes del papel pintado se estaban desprendiendo. Y allí, encima del inodoro, notó algo extraño. El techo parecía extraño, como si hubiera una junta donde no debería haberla. Mason se subió con cuidado al borde de la bañera para ver más de cerca el panel del techo. Empujó hacia arriba y con un poco más de presión se soltó por completo.
Cayó una nube de polvo que le hizo toser y protegerse los ojos. Cuando el aire se despejó, pudo ver el pequeño espacio que había encima del inodoro selleriado. Allí, cubierto de polvo y manchas de agua, había un cofre negro. Medía aproximadamente 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y estaba asegurado con un pesado candado que se había oxidado con el paso del tiempo. Mason lo sacó con cuidado de su escondite y lo bajó al suelo. El cofre era más pesado de lo que esperaba y cuando lo dejó en el suelo, algo dentro se movió con un suave sonido deslizante. Le temblaban las manos. La cerradura era sólida, imposible de abrir sin una llave que él no tenía. Pero el metal era viejo. Los tornillos que sujetaban la placa del pestillo estaban oxidados, y pensó que tal vez podría abrirlo con las herramientas adecuadas. Llevó el cofre abajo y lo subió a su camioneta. Fuera lo que su madre había escondido en esa caja, fuera lo que había sentido la necesidad de guardar bajo un inodoro que había dejado inutilizable, Mason necesitaba verlo. Necesitaba entender qué podía ser tan importante como para que ella hubiera llegado a tales extremos para mantenerlo en secreto. El trayecto a casa le pareció más largo que 40 minutos. El baúl negro estaba en el asiento del copiloto, junto a él, y Mason no podía dejar de mirarlo, como si de alguna manera fuera a abrirse solo y revelar sus secretos antes de que él estuviera preparado. Su madre había vivido en esa casa durante 23 años después de abandonarlo allí. Había conservado su habitación como un museo. Había escondido algo en el baño, algo lo suficientemente importante como para sellarlo y protegerlo. Nada de esto tenía sentido. Cuando Mason llegó a su plaza de aparcamiento en el edificio de apartamentos, ya había tomado una decisión. Abriría el cofre, miraría lo que hubiera dentro, y tal vez entonces comprendería por fin a la mujer que le había dado a luz y luego se había marchado. La señora Kowalski estaba con Lily en el parque cuando él llegó. Podía oír la risa de su hija desde el aparcamiento, alegre y sin complicaciones. Mason cogió el baúl de su camioneta y lo subió a su apartamento, dejándolo sobre la mesa de la cocina. Encontró su caja de herramientas debajo del fregadero y seleccionó un destornillador plano y un martillo. Los tornillos que sujetaban el pestillo estaban tan oxidados que se desmoronaron con la presión. En 10 minutos, el conjunto de la cerradura se desprendió por completo y el baúl quedó abierto. Mason levantó la tapa. En su interior, organizado de forma casi metódica, se encontraba una vida que nunca había sabido que su madre había vivido. Y encima de todo lo demás, atado con una goma elástica, deteriorada por el paso del tiempo, había un montón de cartas. Todas ellas iban dirigidas a él. Todas ellas estaban sin abrir, nunca enviadas. Mason se quedó paralizado en la mesa de la cocina, mirando el montón de cartas que tenía en las manos. La goma elástica había dejado una marca en los sobres amarillentos, y el primero tenía fecha de noviembre de 1996, un año después de que su madre se marchara. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con la cuidadosa letra de ella. Le temblaban las manos mientras sacaba la primera carta del sobre. El papel del interior era papel rayado de cuaderno y se había amarilleado con el paso del tiempo. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero aún se podía leer. Mi querido Mason, comenzaba. La semana pasada cumpliste 11 años. Te observé desde el otro lado de la calle mientras tu abuelo te llevaba a tomar un helado a Moretz. Pediste chocolate con trocitos, como siempre. Sonreíste, pero me di cuenta de que estabas triste. Lo vi en tus ojos, incluso desde esa distancia. Quiero que sepas que dejarte fue lo más difícil que he hecho nunca. Sé que debes odiarme. Yo también me odiaría, pero necesito que entiendas que me fui para mantenerte a salvo. Hay cosas en este mundo, cosas peligrosas, que es mejor que no conozcas. Te vigilo desde lejos y cada día veo en qué maravilloso chico te estás convirtiendo. Tu abuelo te está dando la vida que yo no pude darte. Lo siento mucho, mi querido niño. Lo siento muchísimo. A Mason se le nubló la vista. Dejó la carta y se presionó los ojos con las palmas de las manos, esforzándose por no derrumbarse. Ella lo había observado. Había estado allí, en algún lugar, en las sombras de su infancia, lo suficientemente cerca como para verlo, pero demasiado lejos como para alcanzarlo. Cogió la segunda carta, fechada el 8 de marzo de 1998. Mason, ahora estás en la escuela secundaria. Te vi en la Feria de Ciencias la semana pasada. Tu proyecto sobre volcanes fue increíble. Siempre te han gustado los experimentos. Has crecido mucho. Cada día te pareces más a tu abuelo. Quiero hablar contigo para explicártelo todo.
pero no puedo. Todavía no. Quizás nunca. El peligro no ha pasado. Solo quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Te quiero más de lo que jamás llegarás a imaginar. Carta tras carta, año tras año. Su madre había documentado su vida desde la periferia. Lo había visto graduarse de 8º grado. Había estado en algún lugar entre la multitud cuando él jugaba baloncesto en la escuela secundaria. Había observado desde la distancia cuando su abuelo murió, aunque nunca se había acercado a él. Nunca le había ofrecido consuelo. Las cartas se interrumpieron abruptamente en 2020, hace 5 años. La última era diferente a las demás, más corta, más urgente. Mason, no me queda mucho tiempo. Estoy enferma y los médicos dicen que no pueden hacer nada. He pasado los últimos 25 años observándote desde las sombras y sé que nunca podré compensarte por lo que te quité, pero necesito que sepas la verdad. Todo está en el cofre, todas las respuestas que te mereces. Siento haber sido demasiado cobarde para decírtelo en persona. Te quiero, Mason. Siempre te he querido, mamá. Mason dejó la carta con cuidado, con un nudo en el pecho. Volvió a mirar dentro del cofre y encontró fotografías debajo de donde habían estado las cartas. Docenas de ellas, algunas en fundas protectoras, otras sueltas y dobladas por las esquinas. La primera le dejó sin aliento. Era él, con 9 o 10 años, de pie con su madre fuera de lo que parecía una feria. Ambos sonreían, él con un algodón de azúcar en la mano y ella con el brazo alrededor de sus hombros. Pero fue la tercera persona de la foto la que aceleró el pulso de Mason. Un hombre de pie justo detrás de ellos, alto, con el pelo oscuro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mason no recordaba ese día. No recordaba a este hombre. Ojeó más fotografías. El mismo hombre aparecía en varias de ellas, siempre al fondo, siempre observando. En una foto, el hombre tenía la mano sobre el hombro de su madre, y ella parecía tensa, con una sonrisa forzada. Al final de la pila, Mason encontró un recorte de periódico cuidadosamente doblado y conservado en una funda de plástico. El titular decía, «Empresario local investigado por fraude». El artículo estaba fechado el 1 de agosto de 1995, solo unas semanas antes de que su madre desapareciera. Mason lo leyó rápidamente. Wallace Granger, un consultor financiero, estaba siendo investigado por malversación de fondos de clientes ancianos. Se habían presentado múltiples víctimas. El fiscal del distrito estaba preparando el caso. La fotografía que acompañaba al artículo mostraba a un hombre con traje de negocios de pie frente a un juzgado. Era el mismo hombre de las fotos del carnaval, el mismo hombre que había estado detrás de Mason y su madre. Mason cogió su teléfono y escribió Wallace Granger Fraude 1995 en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron inmediatamente. Granger había sido acusado en septiembre de 1995, pero había desaparecido antes del juicio. Se había emitido una orden de arresto contra él, pero nunca lo encontraron. El caso había quedado sin resolver. Las víctimas nunca recuperaron su dinero. Wallace Granger simplemente había desaparecido, igual que la madre de Mason había desaparecido de su vida. La conexión era imposible de ignorar. Su madre había conocido a Granger. Había sido cercana a él, lo suficientemente cercana como para salir en fotos, lo suficientemente cercana como para que Mason pasara tiempo con él. Y luego Granger había sido descubierto y ella había huido. Las manos de Mason temblaban mientras volvía a meter la mano en él. Tenía que haber algo más. Su madre había dicho que las respuestas estaban allí. Sus dedos se cerraron alrededor de otra cosa. Un libro, encuadernado en cuero y desgastado. Lo sacó y lo reconoció inmediatamente como un diario. El diario de su madre. Abrió la primera página y vio la fecha. 1 de enero de 195, 8 meses antes de que ella se marchara. La primera entrada eran notas mundanas sobre su día, sobre el progreso de Mason en la escuela. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. En febrero aparecían menciones a W y preocupaciones sobre el dinero. En marzo había una entrada que le revolvió el estómago a Mason. W dice que puede ayudarnos, dice que tiene oportunidades de inversión. Quiero creerle. En abril, la duda se había apoderado de ella. Algo no está bien, los números no tienen sentido. Cuando le pido a W que me lo explique, se enfada. Mayo fue peor. Miré los documentos que David dejó sobre la mesa. No son inversiones, son los ahorros de toda la vida de personas y están desapareciendo. ¿Qué ha hecho? Junio trajo miedo. David sabe que vi los archivos. Vino hoy. No estaba preguntando, estaba amenazando. Dijo,
Si se lo cuento a alguien, habrá consecuencias. Miró a Mason cuando lo dijo. Las manos de Mason se cerraron con fuerza alrededor del diario. Este hombre lo había amenazado. Había utilizado a Mason como moneda de cambio para mantener a su madre en silencio. Las entradas se volvieron más frenéticas a lo largo del verano. Su madre documentó todo lo que pudo sobre los planes de Greers, anotando nombres y números como si estuviera preparando un caso. Pero también estaba aterrorizada, atrapada entre querer hacer lo correcto y la necesidad de proteger a su hijo. La última entrada antes de marcharse tenía fecha del 12 de septiembre de 1995. Mason recordaba esa fecha. Era el martes en que ella desapareció. No puedo quedarme. Si me quedo, utilizará a Mason para controlarme. Si testifico, le hará daño a Mason para castigarme. La única forma de mantener a mi hijo a salvo es irme. Si W cree que he abandonado a Mason, entonces Mason dejará de ser útil como moneda de cambio. Mi hijo me odiará. Pensará que no le quería, pero estará vivo. Estará a salvo. Prefiero que me odie y esté a salvo a que me quiera y esté en peligro. Espero que algún día lo entienda. El diario se le cayó a Mason de las manos y golpeó la mesa. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera, el sol de la tarde se ponía, pintando el estacionamiento con tonos naranjas y dorados. Su madre no lo había abandonado porque no le importara. Lo había abandonado porque le importaba demasiado. Había elegido convertirse en la villana de su historia para que él pudiera tener una historia. Oyó que se abría la puerta principal. La voz de Lily lo llamó. «Papá, ya estamos de vuelta». Mason se secó los ojos rápidamente y se volvió para ver a su hija entrar saltando en la cocina, con la mochila todavía a la espalda. La señora Kowalski la siguió más despacio, con sus amables ojos fijos en la escena, el baúl abierto, las cartas y fotografías esparcidas. «¿Va todo bien, querido?», preguntó con delicadeza. Mason logró asentir con la cabeza. «Gracias por cuidarla». La señora Kowalski se marchó en silencio. Lily se acercó a la mesa con los ojos muy abiertos. «¿Qué es todo esto?» «Son cosas que pertenecían a mi madre», dijo Mason. Lily cogió una de las fotografías, la del carnaval. «¿Eres tú? Estabas tan pequeño. Soy yo. ¿Y esta es tu madre?», observó a la mujer de la foto. «Es guapa». Mason tragó saliva. «Sí, lo es». Mientras abrazaba a su hija, la mirada de Mason se posó en el diario abierto sobre la mesa y se dio cuenta de que ahora entendía a su madre como nunca antes lo había hecho. Porque si alguien amenazara a Lily, Mason haría exactamente lo mismo que había hecho su madre. Desaparecería. Sacrificaría cualquier cosa para mantenerla a salvo. La pregunta ahora era, ¿qué más había dejado su madre en ese baúl? Y lo más importante, ¿seguía Wallace Granger por ahí? Después de que Lily se acostara esa noche, Mason volvió al baúl. Había pasado la tarde haciendo lo de siempre, preparando la cena, ayudando con los deberes, leyendo cuentos antes de dormir. Pero su mente estaba en otra parte, dando vueltas a las entradas del diario, las fotografías y el nombre de Wallace Granger. Ahora, en la tranquilidad de su cocina, con solo el zumbido del frigorífico como compañía, podía concentrarse. Sacó más objetos del baúl y los colocó con cuidado sobre la mesa. Había extractos bancarios, fotocopias de documentos con membretes oficiales y notas manuscritas con la letra precisa de su madre. Cerca del fondo, encontró otro paquete de cartas, pero estas eran diferentes. Los sobres estaban dirigidos a su madre y habían sido abiertos. Las direcciones del remitente eran de varios lugares: Seattle, Phoenix, Atlanta, Portland. No había nombres, solo apartados de correos. Mason abrió el primero, con matasellos de Seattle de 1997. La letra era angular y dura. «Lorraine, sé dónde estás. Sé lo del chico. ¿De verdad creías que podías esconderte de mí? Mantén la boca cerrada y todos estarán a salvo. Si hablas, me aseguraré de que te arrepientas. Ya sabes de lo que soy capaz». Las palabras le recorrieron la espalda como agua helada. Mason abrió otra carta. Esta era de Phoenix, de 1999. «Sigo vigilando a Lorraine. El chico está creciendo. Parece sano. Sería una pena que le pasara algo. Recuerda nuestro acuerdo». Las manos de Mason se aferraron al papel. Su madre no había huido solo una vez. Llevaba años huyendo, mirando constantemente por encima del hombro, viviendo con el miedo de que Granger cumpliera sus amenazas. La última carta del paquete era de Portland, fechada en 2018, hace solo 7 años. «Te estás haciendo mayor, Lorraine. Yo también. Pero no he olvidado lo que sabes. El niño ya es un hombre. Tiene una hija
Una niña preciosa. Sería una pena que la historia se repitiera. A Mason se le heló la sangre. Granger sabía lo de Lily. No solo había estado vigilando a Mason, sino también a su hija. Se levantó de un salto y se dirigió a la puerta del dormitorio de Lily, abriéndola lo justo para verla dormir plácidamente. Aquella imagen debería haberle reconfortado, pero ahora Mason solo podía pensar en que un hombre peligroso había estado vigilando a su familia. Volvió a la cocina y cogió el teléfono. Volvió a escribir Wallace Granger, esta vez añadiendo ubicación actual. Los resultados fueron escasos. Unos cuantos artículos antiguos sobre el caso de fraude, algunos documentos legales de la década de 1990, pero nada reciente. Era como si Granger hubiera logrado borrar su rastro tras huir. Mason dejó el teléfono. Si Granger había estado enviando cartas hasta 2018, eso significaba que había estado vivo y activo hacía solo unos años. ¿Dónde estaba ahora? ¿Seguía ahí fuera, vigilando? Volvió a meter la mano en el baúl y rebuscó más profundamente. Cerca del fondo, sus dedos tocaron algo sólido, un libro más pequeño que el diario. Lo sacó y encontró una vieja agenda, de las que se usaban antes de los teléfonos inteligentes. Las páginas estaban gastadas y muchas entradas tachadas. Mason la hojeó y encontró nombres que en su mayoría le resultaban desconocidos. Pero cerca del final, en una página marcada con una esquina doblada, encontró una entrada que le hizo detenerse. Towel, FBI, Red, Montana. Seguido de un número de teléfono, FBI. Su madre había conocido a alguien del FBI. Mason miró la hora. Era poco después de medianoche, lo que significaba que eran poco más de las 11 en Montana. Tarde, pero no demasiado. Marcó antes de que pudiera echarse atrás. El teléfono sonó 4 veces. Mason estaba a punto de rendirse cuando una voz ronca respondió. Más vale que sea importante. Busco a Terrence Lell. Me llamo Mason Quinn. Mi madre era Lorraine Quinn. Hubo una larga pausa. Luego la voz volvió, ahora más suave. Lorraine, ¿está bien? Falleció hace unos meses. Otra pausa. Lo siento mucho. Era una mujer valiente. La conocías. Hace mucho tiempo. Mason oyó movimiento al otro lado de la línea. El crujido de una silla. ¿Cómo has conseguido este número? Ella me lo dejó. En un baúl lleno de documentos sobre Wallace Granger. El silencio que siguió fue pesado. Cuando Lowell volvió a hablar, su voz era más dura, más alerta. Encontraste sus pruebas. Encontré algo. Cartas, entradas de diario, fotografías, pero no lo entiendo todo. ¿Dónde estás ahora? En mi apartamento. ¿Estás solo? Mason pensó en Lily, que dormía al final del pasillo. Mi hija está aquí. Tiene 8 años. Escúchame con atención, Mason. Tu madre vino a verme en 1995, justo antes de que Wallace Granger desapareciera. Tenía información sobre sus operaciones, nombres, números de cuenta, pruebas que podrían haberlo enviado a la cárcel durante décadas, pero se negó a testificar. Dijo que no podía arriesgarse por tu culpa. Él me amenazó. Encontré las cartas que le envió. Entonces sabes qué tipo de hombre es. La voz de Lel era sombría. Tu madre y yo nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años. Ella me enviaba novedades, cualquier cosa nueva que descubriera, pero nunca pudimos reunir lo suficiente para seguir adelante sin su testimonio. ¿Sabías que él seguía enviándole amenazas? Hace tan solo 7 años, sabía que él seguía vivo, que seguía ahí fuera. Intentamos localizarlo varias veces, pero es inteligente. Probablemente cambió de identidad más de una vez. La mente de Mason daba vueltas. ¿Mi hija está en peligro? No lo sé, dijo Lel con sinceridad. Si Granger sigue vivo y sabe que tienes las pruebas de tu madre, entonces sí, podrías estar en peligro. Sin más información, no puedo decirlo con certeza. ¿Qué debo hacer? Primero, no vuelvas solo a esa casa. Segundo, quiero que me envíes todo lo que hayas encontrado. Fotos de los documentos, escaneos de las cartas, todo. Todavía tengo contactos en el FBI. Si hay pruebas suficientes, quizá podamos reabrir el caso. Hablaron durante otros 20 minutos. Cuando Mason colgó, era casi la 1000 de la madrugada. Pasó las siguientes 2 horas fotografiando cuidadosamente todos los documentos del baúl, todas las cartas, todas las páginas del diario. Los subió a un servicio de nube encriptado que Lel le había recomendado y luego envió la información de acceso. Mason sabía que debía dormir, pero su mente no se detenía. Preparó café y se sentó a la mesa, contemplando la vida de su madre extendida ante él. 23 años de miedo, de vigilancia,
de amar a su hijo desde la distancia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lel. Tengo los archivos. Son muy buenos. Voy a hacer algunas llamadas. Quédate tranquilo. Le siguió otro mensaje. Y Mason, ten cuidado. Si tu madre tenía razón sobre que Granger tenía ayuda, entonces la gente va a estar muy descontenta de que exista esta evidencia. Mason respondió, entendido, y dejó el teléfono. Volvió a la habitación de Lily y abrió la puerta solo para escuchar su respiración. De vuelta en la cocina, empezó a meterlo todo en el baúl. No podía dejarlo allí. Si alguien venía a buscarlo, el apartamento sería el primer lugar donde mirarían. El reloj de bolsillo de su abuelo estaba sobre la cómoda, un regalo que el anciano le había hecho cuando cumplió 18 años. Era una de las pocas reliquias familiares que Mason poseía. Lo cogió, sintió su peso y se le ocurrió una idea. Escondería el baúl en algún lugar seguro. Esperaría a que Lowell se pusiera en contacto con él y cuidaría de Lily como su madre había cuidado de él. Porque si Wallace Granger seguía ahí fuera, Mason tenía que estar preparado. El día siguiente le pareció el más largo de su vida. Hizo lo de siempre. Llevó a Lily al colegio, fue a trabajar al almacén y la recogió por la tarde, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez las entradas del diario de su madre, las cartas amenazadoras, el boceto del plano que había encontrado escondido en la parte trasera de su agenda. Ese boceto le obsesionaba. Mostraba su antigua habitación con una X marcada en el suelo y debajo, su madre había escrito, debajo del lugar donde soñabas con las estrellas. Su habitación, la colcha con motivos espaciales. Había pasado innumerables noches en esa habitación, soñando con el espacio, con la exploración, con aventuras entre las estrellas, y al parecer, su madre había escondido algo allí. A última hora de la tarde, cuando Lily estaba ocupada con los deberes, Mason recibió la llamada que había estado esperando. Estoy en la ciudad, dijo Lel sin preámbulo. ¿Podemos vernos en algún lugar público? Quedaron en una cafetería a 3 manzanas del apartamento de Mason. Mason acordó con la señora Kowalski que volviera a cuidar de Lily, inventándose una historia sobre una reunión de trabajo. Últimamente tienes muchas reuniones, observó Lily, levantando la vista de su hoja de matemáticas. Solo son cosas del trabajo, cariño. No hay nada de qué preocuparse. La cafetería estaba bastante llena cuando Mason llegó. Vio a Lel inmediatamente, un hombre de unos 70 años con cabello gris acero y postura militar. Estaba sentado en una mesa de la esquina con vista clara a ambas entradas. Mason se acercó y Lel se puso de pie y le tendió la mano. Mason Quinn, te pareces a tu madre. La gente dice que me parezco a mi abuelo. Tienes su complexión, pero sus ojos. Lel señaló la silla vacía. Siéntate. Mason pidió un café y volvió a la mesa. Lel tenía un portátil abierto, con la pantalla girada para que los demás clientes no pudieran verla. He estado revisando los archivos que me enviaste. Tu madre fue muy minuciosa. ¿Es suficiente para reabrir el caso? Es suficiente para establecer algunas conexiones muy interesantes. Lel giró el portátil. Mostraba un diagrama de red con nombres y empresas conectados por líneas. Tu madre documentó 12 años de actividades de Wallace Greers. Rastreó el dinero, identificó a las víctimas y a las empresas ficticias, pero lo más importante es que identificó a sus socios. Lel señaló varios nombres. Estos hombres ayudaron a Granger a esconderse después de que huyera. Siguen activos, siguen dirigiendo negocios. Si podemos demostrar que ayudaron a un fugitivo, también podemos acabar con ellos. Uno de ellos podría revelar la ubicación de Granger a cambio de una sentencia más leve. Mason se inclinó hacia adelante y estudió los nombres. ¿Cuál es el siguiente paso? El FBI tendrá que verificar todo. Eso llevará tiempo, pero tengo un contacto que está dispuesto a echarle un vistazo de manera extraoficial primero. Si cree que es sólido, puede acelerar la investigación. Lel hizo una pausa. Pero hay algo más, algo que tu madre mencionó hace años, el mapa, lo que estaba escondido en mi antigua habitación. Exacto, me dijo que tenía un plan de seguridad, algo que demostraría la culpabilidad de Granger sin lugar a dudas. Un seguro por si le pasaba algo, pero nunca me dijo qué era ni dónde estaba. Solo que, si moría, tú podrías encontrarlo. Mason sacó su teléfono y le mostró a Lel la fotografía del plano de la planta bajo el lugar donde soñaba con las estrellas. Lel lo estudió. ¿Tu habitación? Tenía una colcha con naves espaciales y pósters de planetas en las paredes. Entonces ahí es donde tenemos que buscar. Quiero ir contigo a la casa mañana por la mañana temprano.
Antes del amanecer, si es posible. ¿Por qué antes del amanecer? Porque si alguien está vigilando esa casa, es menos probable que esté alerta a esa hora. Y porque quiero entrar y salir antes de que el vecindario se despierte. Mason sintió un escalofrío. ¿Crees que alguien está vigilando? La última carta de tu madre mencionaba que Granger sabía lo de tu hija. Eso significa que te ha estado vigilando. Tenemos que suponer que le interesa lo que puedas encontrar. La idea de que Granger estuviera vigilando hizo que los instintos protectores de Mason se dispararan. Mi hija estará bien siempre y cuando no esté contigo cuando vuelvas. Déjala con tu vecino. No le digas a dónde vas. Quedaron en verse en la casa a las 5 de la mañana siguiente. Lel llevaría luces, herramientas para levantar las tablas del suelo y lo que él llamaba conciencia táctica. Esa noche, Mason intentó actuar con normalidad por el bien de Lily. Cenaron juntos, practicaron ortografía, vieron un documental sobre la naturaleza, pero cuando ella se fue a la cama, se detuvo en la puerta. «Papá, ¿tenemos algún problema?» La pregunta le impactó. «No, cariño. ¿Por qué piensas eso? Pareces preocupado y no dejas de mirar el teléfono». Ella se retorció la oreja de conejo. «¿He hecho algo mal?» Mason cruzó la habitación y se arrodilló delante de ella. «Lily, escúchame. No has hecho nada malo. Eres perfecta. Estoy preocupado por algunas cosas de adultos, pero nada de eso es culpa tuya. ¿De acuerdo?» Ella asintió lentamente. «¿Me dirás cuando ya no estés preocupado? En cuanto deje de estar preocupado, serás la primera en saberlo. Te lo prometo». Después de que Lily se durmiera, Mason se sentó a la mesa de la cocina con el cofre negro. Volvió a revisar el diario, buscando cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto. En una página con fecha del 1 de julio de 1995, lo encontró. En el margen, junto a una entrada sobre las amenazas de Granger, su madre había escrito los números 447-95. Mason se quedó mirándolos. 447, la dirección. 23, una fecha. 1995 el año. Hojeó el diario buscando entradas con fecha del 23. El 23 de septiembre de 1995, 11 días después de que su madre se marchara. La entrada era breve. Hoy volví a la casa mientras Misu estaba en la escuela y le dejé un pedazo de hogar en el lugar que más le gustaba. Si me pasa algo, él sabrá dónde buscar. Pero había más. En la esquina de la página, su madre había dibujado una pequeña estrella con números en cada punta. 4, 7, 2, 3, 5. Una combinación. Su madre había dejado un código de combinación. Mason le envió un mensaje de texto a Lel. «Encontré algo. Código de combinación 477235». La respuesta llegó rápidamente. «Buen trabajo. Eso nos ahorrará tiempo mañana. Duerme un poco». Pero el sueño no llegaba. Mason pasó horas investigando a Wallace Granger, leyendo artículos antiguos, estudiando el caso de fraude. Lo que encontró dibujaba la imagen de un depredador metódico. Granger se había centrado en personas mayores vulnerables, ganándose su confianza y luego vaciando sus cuentas. El total estimado era de más de $15 millones. Y cuando su madre descubrió lo que estaba haciendo, Granger volvió su crueldad hacia ella. Mason encontró una foto de un antiguo artículo de prensa. Granger saliendo del juzgado con aire seguro. La foto era granulada, pero Mason podía ver el frío cálculo en los ojos del hombre. Este era el hombre que le había robado su infancia. Su teléfono vibró. Número desconocido. A Mason se le heló la sangre al leerlo. Tu madre sabía cuándo callarse. Sé más inteligente que ella. Le temblaban las manos mientras reenviaba el mensaje a Lel. La respuesta llegó de inmediato. No respondas. Voy a enviar a alguien para que vigile tu edificio esta noche. Cierra las puertas con llave. Mason comprobó 2 veces todas las cerraduras y luego se quedó fuera de la puerta de Lily, escuchando su respiración. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, vio un sedán oscuro aparcado al otro lado de la calle. Un hombre salió y se apoyó en el capó, sin moverse. El teléfono de Mason vibró. «Ese es nuestro hombre. Se quedará hasta que nos vayamos. Intenta dormir 1 hora». Pero el sueño no llegó. Mason se sentó en la oscuridad con el reloj de bolsillo de su abuelo en la mano, esperando el amanecer. La casa parecía diferente en la oscuridad previa al amanecer, más siniestra, con sombras que parecían moverse cuando Mason no las miraba. Aparcó su camioneta a una manzana de distancia, tal y como le había indicado Lel, y recorrió el resto del trayecto con las manos en los bolsillos y los sentidos en alerta máxima. Lel ya estaba allí,
de pie junto a un sedán gris anodino, vestido con ropa oscura. Asintió con la cabeza cuando Mason se acercó, pero no habló hasta que ambos estuvieron en el porche delantero. ¿Te ha seguido alguien? No que yo haya notado. Bien, hagámoslo rápido. Lowell sacó una pequeña linterna. Tú vas delante. Yo cubriré nuestras espaldas. La casa estaba exactamente como Mason la había dejado, polvorienta, silenciosa, congelada en el tiempo. Recorrieron rápidamente la planta baja, con Lel comprobando las ventanas y los ángulos de visión. Luego subieron las escaleras, cada peldaño crujiendo en la oscuridad. La puerta del dormitorio infantil de Mason estaba cerrada. Se detuvo con la mano en el pomo, de repente indeciso. Detrás de esa puerta había pruebas que podían cambiarlo todo. ¿Listo?, preguntó Lower en voz baja. Mason giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba exactamente como la recordaba. La colcha con motivos espaciales, los pósters de planetas, el pequeño escritorio en la esquina. Pero ahora que sabía lo que estaba buscando, Mason lo veía de otra manera. Cruzó hasta el centro de la habitación y se arrodilló, pasando las manos por el suelo de madera. Aquí, dijo, al encontrar una sección donde las tablas no encajaban del todo. Aquí es donde solía tumbarme y mirar el brillo de las estrellas en la oscuridad del techo. Lowell se arrodilló a su lado y examinó las tablas con su linterna. Estas han sido alteradas. ¿Ves cómo los clavos son más nuevos? Tu madre los quitó y los sustituyó. Los dedos de Mason encontraron el borde de una tabla y al presionar, ésta se levantó fácilmente. Debajo había una pequeña caja metálica con una cerradura de combinación en la parte delantera. 407-235, susurró Mason, girando el dial con manos temblorosas. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había una memoria USB, varias carpetas de documentos y un smartphone relativamente nuevo, de unos 3 o 4 años. Lel cogió el teléfono y pulsó el botón de encendido. Se encendió mostrando un 20% de batería. Tu madre lo dejó cargado. Lo usó recientemente. Mason abrió una de las carpetas. Dentro había fotografías, fotos de vigilancia tomadas con un teleobjetivo. Mostraban a un hombre de unos 60 años, con cabello gris y gafas, subiendo a coches caros y entrando en edificios de oficinas. Ese no es Granger, dijo Mason. Este hombre no se parece en nada a él. Espera. Lel tomó las fotos y buscó una vieja foto de Granger en su teléfono. La nariz es diferente, el pelo, pero fíjate en los ojos, la mandíbula bajo el aumento de peso. Podría ser él, envejecido con cirugía plástica. Mason sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Dónde se tomaron estas fotos? Lel las hojeó. Diferentes lugares. El centro, un aparcamiento. En esta, se detuvo. Esta fue tomada fuera de una escuela. Mason cogió la foto. Al fondo, a través de una valla metálica, había niños jugando, y entre ellos había una niña con el pelo castaño y una mochila rosa. Lily ha estado observando a mi hija. La voz de Mason sonó estrangulada. Tu madre le estaba observando mientras él te observaba a ti. Lel cogió el smartphone y navegó hasta la galería de fotos. Cientos de imágenes, todas del mismo hombre, tomadas a lo largo de varios años. Las más recientes databan de 6 meses antes de la muerte de su madre. La aplicación de notas del teléfono reveló todo el alcance. Entrada tras entrada, su madre había seguido los movimientos de este hombre, sus rutinas, sus negocios. Y ahí, en la parte superior de la nota más reciente, la nueva identidad de Walter Grayson Granger. Debajo, una dirección, 2647 Maple Ridge Drive, apartamento 12B. Ella lo había encontrado. Mason respiró. Sabía dónde estaba. Lowell estaba escribiendo la dirección en su teléfono. Su rostro palideció. Esa dirección está a 5 kilómetros de tu apartamento. Ha estado viviendo en la misma ciudad todo este tiempo. Las implicaciones se abalanzaron sobre Mason. Wallace Granger no había estado enviando amenazas desde la distancia. Había estado lo suficientemente cerca como para observar la vida cotidiana de Mason. Lo suficientemente cerca como para ver jugar a Lily. Lo suficientemente cerca como para... Tenemos que irnos, Lel dijo con urgencia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si tu madre sabía dónde estaba y le estaba haciendo fotos de vigilancia, entonces él sabía que ella le estaba observando, lo que significa que sabe lo de esta casa. Y si sabe que la has heredado, un ruido procedente de la planta baja le interrumpió. El crujido de una tabla del suelo seguido de otro. Había alguien en la casa. La mano de Lel se movió hacia su chaqueta
donde Mason ahora podía ver el contorno de una pistola. Le indicó a Mason que se acercara a la ventana, pero antes de que pudieran actuar, una voz llamó desde la escalera. Mason Quinn, sé que estás ahí arriba. Deberíamos hablar. La voz era culta, educada, tranquila. También era la voz de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Lel se colocó junto a la puerta del dormitorio, con la pistola desenfundada pero apuntando al suelo. La mente de Mason se aceleró. Estaban atrapados en el segundo piso con una sola escalera para bajar. Tu madre era una mujer extraordinaria. La voz se acercaba ahora, terca. Nunca entendió que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Supongo que has encontrado su pequeña caja del tesoro. Las manos de Mason se cerraron en... Era él, Wallace Granger, el hombre que destruyó a su familia. No quiero problemas, dijo Granger, llegando a lo alto de las escaleras. Solo quiero hablar, explicarte y hacerte comprender por qué es mejor para todos que olvides lo que has encontrado. Lel salió de junto a la puerta, con la pistola en alto. Agente federal, no se mueva. Silencio. Entonces Granger se rió, con una risa seca y humillante. Terry, el antiguo agente federal, ambos sabemos que te jubilaste hace 8 años. Aquí no tienes autoridad. Tengo autoridad suficiente para retenerte hasta que lleguen los agentes de verdad. Y ya están de camino. Era un farol. Granger no podía saber si era cierto. Mason oyó pasos que se alejaban, bajando rápidamente las escaleras. La puerta principal se abrió y se cerró de golpe. «Quédate aquí», ordenó Lel. Ya se estaba moviendo, pero Mason no se quedó. Siguió a Lel por las escaleras y salió por la puerta principal a tiempo para ver un sedán de lujo oscuro alejándose con un chirrido de neumático. Lel estaba hablando por teléfono, recitando un número de matrícula. Mason se quedó en el porche, con la adrenalina corriendo por sus venas. Granger era real. Estaba aquí, y ahora sabía que Mason lo había descubierto todo. «Tenemos que llevarte a ti y a tu hija a un lugar seguro», dijo Lel, terminando su llamada. En ese momento, Lily Mason ya se dirigía hacia su camioneta. «Estar en el apartamento. La señora Kowalski debe llevarla al colegio. Llámala. Dile que mantenga a Lily dentro con las puertas cerradas hasta que lleguemos». A Mason le temblaban las manos mientras marcaba el número. Sonó 4 veces antes de saltar el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. No contesta. La expresión de Lel se ensombreció. «¿A qué distancia estamos? A 20 minutos con tráfico. A 15. Si nos damos prisa, nos damos prisa». Corrieron hacia sus vehículos. El teléfono de Mason sonó. «Número desconocido», contestó, rezando. Era la señora Kowalski. «Hola, Mason». La voz de Granger era tranquila y controlada. «Tu hija es muy guapa. Se parece a su abuela. Sería terrible que le pasara algo porque su padre no supiera dejar las cosas como están». El mundo de Mason se redujo a la rabia y el terror. «Si la tocas, no tendré que hacerlo yo. Si eres razonable, destruye las pruebas. Olvida que has venido a esta casa. Tu pequeña podrá crecer con su padre. Es una elección sencilla». La llamada terminó. Mason condujo 15 millas por encima del límite de velocidad, mirando por el retrovisor cada pocos segundos, con el teléfono en una mano y el volante en la otra. Lol le seguía de cerca y habían acordado mantenerse en llamada abierta. «Vuelve a llamar a la señora Kowalski». La voz de Lel se escuchó por el altavoz. Mason marcó con una sola mano. Esta vez, al tercer tono, ella respondió. «Mason, lo siento mucho, querido. Mi teléfono estaba en mi bolso. ¿Va todo bien?» El alivio fue tan intenso que Mason casi tuvo que detenerse. «Señora Kowalski, ¿está Lily con usted?» «Por supuesto, está desayunando. Llegamos un poco tarde, pero la llevaré al colegio a tiempo». «No la lleves al colegio». Mason se obligó a mantener la voz tranquila. «Manténla dentro con las puertas cerradas. Voy de camino a casa ahora mismo». Hubo una pausa. «Mason, me estás asustando. No puedo explicártelo ahora, pero confía en mí, por favor. Manténla a salvo hasta que llegue». «De acuerdo, estaremos aquí». Mason terminó la llamada y escuchó a Lel inmediatamente. «Está a salvo. Eso es bueno, pero necesitamos un plan. Granger sabe que tenemos las pruebas, lo que significa que o bien está huyendo o preparándose para eliminar la amenaza. ¿Qué hacemos? Primero, ponemos a salvo a tu hija. Luego la llevamos a un lugar donde Granger no pueda encontrarla». Lel hizo una pausa. «Tengo un colega que dirige una casa segura a 2 horas al norte. Tu hija puede quedarse allí protegida mientras nosotros nos ocupamos de esto». «No voy a enviarla lejos, Mason. He dicho que no.
que no haré lo que hizo mi madre. No la enviaré lejos y le haré creer que la he abandonado. Lel se quedó callada un momento. Entonces llamaremos a la policía local y conseguiremos protección oficial. Pero eso lleva tiempo. Tiempo que quizá no tengamos. La mente de Mason iba a toda velocidad. Su madre había pasado años pensando exactamente así, siempre calculando el riesgo, siempre tratando de ir un paso por delante. ¿Y si le damos lo que quiere? ¿Qué? ¿Y si le decimos que destruiremos las pruebas? Concertemos una reunión. Hagamos que venga a nosotros en nuestros términos. Eso es peligroso. Si sospecha que es una trampa, nos aseguraremos de que no sospeche. Le haremos creer que tenemos demasiado miedo para luchar, tal y como hizo mi madre. Lel se quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era pensativa. Podría funcionar, pero necesitaríamos refuerzos de verdad. Y tendríamos que controlar el lugar, tener estrategias de salida, asegurarnos de que tu hija no esté cerca. ¿Puedes organizarlo? Puedo hacer algunas llamadas. Mi contacto en la oficina me debe un favor. Pero Mason, si hacemos esto, estamos comprometidos. No hay marcha atrás. Y si algo sale mal, nada saldrá mal, porque vamos a dejar de huir. Llegaron al apartamento de Mason en cuestión de minutos. El hombre de la gorra de béisbol seguía al otro lado de la calle y saludó a Lel con la cabeza cuando se detuvieron. Mason subió las escaleras de dos en dos. La señora Kowalski abrió la puerta inmediatamente, con el rostro marcado por la preocupación. Detrás de ella, Lily estaba sentada en la mesa de la cocina con un tazón de cereales, con aspecto confundido y asustado. «Papá, ¿qué pasa?» Mason cruzó la habitación y la abrazó con fuerza. «Todo va a salir bien, cariño. Te lo prometo. Me estás asustando. Lo sé. Lo siento». Se apartó y la miró a los ojos. «Necesito que seas muy valiente ahora mismo. ¿Puedes hacerlo?» Ella asintió con la cabeza, con el labio inferior temblando. Lola había entrado y estaba revisando las ventanas, asegurándose de que el apartamento estuviera seguro. La señora Kowalski se quedó cerca de la puerta, retorciéndose las manos. «Mason, por favor, dime qué está pasando». Él le contó la verdad más simple que pudo. Alguien peligroso ha estado vigilando a nuestra familia. Alguien relacionado con mi madre. Nos estamos ocupando de ello, pero necesito mantener a Lily a salvo mientras lo hacemos. Lel terminó su revisión y le indicó a Mason que lo acompañara al pasillo. «Hice las llamadas. Mi contacto puede tener agentes aquí en 2 horas. Los llevarán a usted y a su hija a un lugar seguro mientras organizamos la reunión con Granger. 2 horas es mucho tiempo. Es lo mejor que puedo hacer. Mi hombre de fuera estará vigilando. Si se acerca a alguien sospechoso, nos avisará». Mason asintió. «¿Cómo contactamos con Granger?» «No hace falta. Él se pondrá en contacto con vosotros. Los hombres como él necesitan mantener el control. Dale 1 hora y volverá a llamar. Cuando lo haga, dile que estás dispuesto a negociar. ¿Se lo creerá? Si lo vendes bien, eres un padre asustado que protege a su hija. Ese no es un papel que tengas que fingir». Regresaron al apartamento. Mason se sentó con Lily en el sofá tratando de parecer tranquilo. La señora Kowalski preparó té que nadie bebió. Lol se quedó junto a la ventana mirando la calle. Pasaron 30 minutos, luego 45. El teléfono de Mason estaba sobre la mesa de centro y él lo miraba como si estuviera contando atrás para algo terrible. A los 50 minutos sonó un número desconocido. Mason contestó con el altavoz para que Lol pudiera oír. «¿Has tomado una decisión?» La voz de Granger era tranquila, casi agradable. «Sí». Mason se obligó a temblar la voz. «Lo destruiré todo. Las fotos, los documentos, todo. Solo deja a mi hija en paz». Una sabia decisión. «Pero necesitaré pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?» «Trae la caja metálica a un lugar. Te lo especificaré. Trae el teléfono. Todo lo que tu madre escondió. Verificaré que esté todo allí y luego podremos seguir caminos separados». Mason miró a Lel, quien asintió. «¿Dónde?» «La antigua fundición en Industrial Way. Tú la conoces». Mason la conocía. Una acería abandonada en las afueras de la ciudad, aislada, llena de lugares para esconderse. Exactamente lo que alguien como Granger elegiría. «Lo sé. Ven solo. A las 2 de la tarde. Si veo a alguien contigo, el trato se cancela. Y Mason, si el trato se cancela, no lo verás venir». La llamada terminó. Lily miraba a Mason con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿quién era?» «Alguien con quien tengo que hablar, cariño. Pero no te preocupes. Todo va a salir bien». Lel ya estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente. Cuando colgó, se volvió hacia Mason. «Tenemos 4 horas.
La oficina está enviando un equipo táctico. Se posicionarán alrededor de la fundición antes de que llegues. Llevarás un micrófono oculto y en cuanto Granger confirme que está allí, entrarán en acción. Y si huye, no tendrá a dónde huir. La fundición está rodeada de terreno abierto. Una vez dentro, estará atrapado. El teléfono de Mason vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Otra foto, esta vez de la fundición. El mensaje decía, ven solo, no llegues tarde. Mason se lo enseñó a Lel, que lo estudió. Ya está vigilando el lugar. Tendremos que tener cuidado con el despliegue del equipo. Las siguientes 3 horas transcurrieron en preparativos. Los agentes federales llegaron en coches camuflados, trajeron el equipo y realizaron reuniones informativas. Le colocaron un micrófono a Mason, probaron las comunicaciones y revisaron el plano de la fundición. Durante todo ese tiempo, Lily permaneció cerca de Mason. Él le explicó lo mejor que pudo que estaba ayudando a la policía a atrapar a un malhechor, que habría gente allí para mantenerlo a salvo y que ella se quedaría allí hasta que él regresara. «¿Pero volverás, verdad?», le preguntó ella, agarrándole la mano. Mason se arrodilló y la miró a los ojos. «Te lo prometo, cariño, volveré. Y cuando lo haga, ya no tendremos que tener miedo». A la 1:30, Mason se subió a su camioneta con la caja metálica en el asiento del copiloto. Mientras conducía hacia la fundición, pensó en su madre tomando la misma decisión, decidiendo entre luchar o huir. Ella había elegido la seguridad por encima de la justicia, y eso le había costado una vida de soledad. Mason estaba eligiendo algo diferente. La fundición apareció en el horizonte, una sombra gigantesca de acero oxidado. Las manos de Mason ahora estaban firmes. Su miedo había sido reemplazado por determinación. Pasara lo que pasara en la próxima hora, el reinado de terror de Wallace Granger terminaría hoy. La fundición se alzaba contra el cielo de la tarde como un monumento a una era industrial olvidada. Mason entró en el aparcamiento vacío exactamente a las 2 en punto, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos. El edificio principal era enorme, 3 pisos de acero oxidado y ventanas rotas. Mason se quedó sentado en su camioneta un momento, estabilizando su respiración. A través del cable oculto bajo su camisa, oyó la voz de Lol en el pequeño auricular. «Estamos en posición. 6 agentes en el perímetro, 3 en el edificio. Cuando entres, te estaremos vigilando. No estás solo». Mason cogió la caja metálica y salió. El aire olía a óxido y descomposición. Caminó hacia la entrada principal, un muelle de carga con la puerta medio descolgada de sus bisagras. «Mason Quinn». La voz resonó desde el interior. «Entra. Tenemos mucho que discutir». Mason subió al muelle de carga y atravesó la puerta. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del sol de la tarde que se colaba por los agujeros del techo. El espacio había sido en su día una nave industrial. Se podían ver manchas de aceite que décadas no habían borrado. Granger estaba de pie en el centro, a unos 15 metros de distancia. Tenía un aspecto diferente al de las fotos, más viejo, más canoso, pero aún imponente. Llevaba un traje caro que parecía absurdo en ese edificio abandonado. «Has venido solo. Bien. Eso demuestra sabiduría». Mason avanzó lentamente, con la caja metálica delante de él. «Lo he traído todo. Todo. Déjalo ahí. Da un paso atrás». Mason obedeció, colocó la caja sobre el cemento y retrocedió. Granger se acercó con cautela, sin apartar los ojos de Mason. Se arrodilló, abrió la caja y examinó el contenido. «Tu madre fue minuciosa. Eso hay que reconocerlo». La voz de Granger denotaba respeto, o tal vez arrepentimiento. «Pasó 20 años preparando este caso contra mí. Protegía a su hijo. Estaba perdiendo el tiempo». Granger se puso de pie, con el teléfono en la mano. «¿Sabes a cuántas personas he destruido, Mason? A docenas, quizá a cientos, si contamos a las familias. Y ninguna me llevó ante la justicia. Tu madre pensó que ella podría ser diferente, pero al final murió sola con sus secretos». Mason sintió cómo la ira crecía en su interior, pero se obligó a mantener la calma. «Tú ganaste. Te saliste con la tuya. ¿No es eso suficiente?». «Por desgracia, no». Granger sacó algo de su chaqueta. «Una pequeña pistola. Aunque me hayas traído esta prueba, no puedo confiar en que sea la única copia. Tu madre era inteligente. Es posible que hiciera copias de seguridad. Y tú has visto mi cara. Conoces mi nueva identidad. Eres un cabo suelto, Mason. Y yo no dejo cabos sueltos». En su auricular, Mason oyó la voz urgente de Lel.
Agáchate ahora mismo. Mason se tiró al suelo mientras la fundición estallaba. Los agentes federales irrumpieron por varias entradas, con las armas desenfundadas y gritando, «FBI, suelta el arma». Granger se giró, apuntando con su pistola al agente más cercano. Granger disparó y Mason oyó gritar a alguien. Entonces Granger echó a correr, moviéndose con una velocidad sorprendente, hacia una puerta lateral. «Está corriendo hacia el sur», dijo la voz de Lowell entre interferencias, sospechoso huyendo hacia el edificio de fundición. Mason se puso en pie a toda prisa. Un agente yacía cerca de la entrada, otro le prestaba primeros auxilios, el resto lo perseguía, pero Granger llevaba ventaja. Mason corrió tras ellos, ignorando los gritos que le pedían que se quedara atrás. El reloj de bolsillo de su abuelo rebotaba en el bolsillo de su chaqueta, recordándole quién era y por qué luchaba. El edificio de fundición era un laberinto de pasarelas y equipos oxidados. Mason podía oír pasos arriba, el sonido metálico de las botas sobre el acero. Encontró una escalera y subió, siguiendo los sonidos. En la pasarela del segundo piso vio a Granger delante, moviéndose por una estrecha pasarela suspendida a 4,5 metros sobre el hormigón. Dos agentes se acercaban desde la dirección opuesta. «No hay ningún sitio al que ir», gritó uno. «Se acabó». Granger se detuvo, atrapado entre los agentes y el callejón sin salida. Todavía sostenía la pistola, pero le temblaba la mano y finalmente perdió la compostura. «No lo entiendes», gritó. «Construí un imperio. Era respetado y querían destruirme por unas cuantas inversiones que salieron mal. Robaste $15 millones a gente que confiaba en ti», dijo Mason, subiendo a la pasarela. Un agente intentó tirarlo hacia atrás, pero él se soltó de las dos manos. «Amenazaste a mi madre. La aterrorizaste durante décadas. La obligaste a elegir entre la justicia y su hijo. Debería haberse quedado callada». Granger tenía la cara enrojecida. «Yo le di esa opción. Ella desapareció. Pero nunca dejó de vigilarte. Pasó todos los días construyendo el caso que te encerrará para siempre». Granger se rió, amargado y desesperado. «¿Crees que esto terminará conmigo en la cárcel? Tengo amigos, Quinn, gente que me debe favores». Nunca terminó la frase. La pasarela oxidada bajo sus pies, debilitada por décadas de corrosión, cedió de repente con un chirrido metálico. Granger agitó los brazos mientras caía, y la pistola salió volando de su mano. Consiguió agarrarse al borde de la pasarela rota, con el cuerpo colgando sobre el hormigón. «Ayudadme». Su voz estaba ahora aterrorizada. «Por favor». Dos agentes se movieron de inmediato, arrastrándose con cuidado por la sección dañada y extendiendo las manos hacia Granger. Mason se quedó paralizado, observando al hombre que destruyó a su familia colgando de sus dedos. En su mente, escuchó la voz de su madre en el diario. «Espero que algún día lo entienda». Ahora lo entendía. Ella había pasado toda su vida adulta a la sombra de este hombre, sin perder nunca la esperanza de que prevaleciera la justicia. Dejar que el óxido y la decadencia terminaran lo que décadas de persecución no habían podido, o él podría ser mejor que el hombre que aterrorizó a su familia. Mason empujó a los agentes y se dejó caer boca abajo sobre la pasarela, estirando el brazo. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Granger, justo cuando el agarre del hombre finalmente falló. «Te tengo», dijo Mason entre dientes, «pero vas a enfrentarte a lo que hiciste. Por cada víctima, por cada vida que destruiste, vas a responder por todo». Otras manos se unieron a las de sus agentes, ayudando a levantar a Granger, sujetándolo y esposándole las muñecas. El anciano se desplomó en la pasarela, jadeando. Mason Quinn, uno de los agentes, dijo formalmente, «Por favor, retroceda. Ahora se trata de una situación de arresto en curso». Mason se puso de pie lentamente, con todo el cuerpo temblando. A través de las ventanas rotas, podía ver más vehículos llegando, oír sirenas. Se había acabado. Después de 3 décadas, Wallace Granger estaba bajo custodia. Lel apareció al lado de Mason, respirando con dificultad, el agente al que habían disparado. «Se pondrá bien», el chaleco detuvo la bala. «Y lo tenemos todo. Las pruebas, la confesión de Greers grabada, todo lo que necesitamos». Mason asintió, incapaz de hablar. Metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj de bolsillo de su abuelo, sintiendo su peso. El anciano le había enseñado a ser firme, a ser fuerte, y su madre le había enseñado que a veces el amor significaba tomar decisiones imposibles. Ambos habían estado con él hoy. «Tu hija está a salvo», continuó Lel con delicadeza. «Ha estado preguntando por ti,
quiere saber cuándo volverás a casa. Pronto, logró decir Mason. Dile que pronto. Bajaron a Granger de la pasarela, el hombre que una vez fue poderoso y ahora se tambaleaba derrotado. Al pasar junto a Mason, Granger levantó la vista y lo miró a los ojos. Tu madre tenía razón sobre ti, dijo en voz baja. Eres más fuerte que ella. No, respondió Mason. Soy exactamente tan fuerte como ella, solo que no tuve que enfrentarlo solo. Afuera, el sol de la tarde brillaba y calentaba. Mason se quedó en el estacionamiento observando cómo subían a Granger a un vehículo federal. Los agentes se agolpaban en la escena, recogiendo pruebas. El teléfono de Mason vibró. Era un mensaje de la agente que vigilaba a Lily. Ella quiere hablar contigo. Marcó el número inmediatamente. Lily. Papá, ¿estás bien? ¿Cuándo vas a volver a casa? Su voz era el sonido más hermoso que había oído jamás. Estoy bien, cariño. Completamente bien. Y voy a casa ahora mismo. Mientras se subía a su camioneta y arrancaba el motor, Mason se dio cuenta de que el peso que había llevado durante toda su vida adulta finalmente se había levantado. El sacrificio de su madre no había sido en vano. Su vigilancia, su documentación, su negativa a permitir que los crímenes de Greers fueran olvidados, lo habían llevado ante la justicia. Ella había ganado. Incluso en la muerte, había ganado. Y Mason era por fin verdaderamente libre. 2 semanas después del arresto de Greers, Mason se sentó frente a la agente especial Cordelia Hastings en una pequeña sala de conferencias de la oficina local del FBI. Las paredes eran de color beige, el mobiliario genérico, pero la mujer que tenía enfrente era todo menos ordinaria. De unos 45 años, con ojos penetrantes y una mente aún más aguda, había estado revisando las pruebas de su madre con la intensidad de alguien que sabía exactamente lo que estaba viendo. Tu madre era meticulosa, dijo Hastings, extendiendo los documentos sobre la mesa. En 23 años, documentó cada transacción, cada víctima, cada conexión. Esto no es solo evidencia contra Granger, es evidencia contra toda una red. Mason se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles. ¿Una red? Granger no actuaba solo. No podía hacerlo. Para permanecer oculto durante 3 décadas, construir una nueva identidad y seguir operando, necesitaba ayuda. Tu madre identificó al menos a 6 personas que le ayudaron. Algunas a sabiendas, otras quizá no, pero todas se beneficiaron de sus delitos. Hastings sacó un gráfico en el que aparecían nombres conectados por líneas. Estos son los cómplices. Señaló un nombre, es un abogado que ayudó a Granger a crear empresas ficticias. Es un contable que movió dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Proporcionó documentos de identidad falsos. ¿Se les puede procesar? Estamos preparando los casos. Pero aquí es donde se pone interesante. Hastings sacó otro documento. Tu madre no solo documentó el pasado, también documentó actividades recientes. Granger ha estado llevando a cabo estafas más pequeñas con su nueva identidad. No tan ambiciosas como antes, pero sigue defraudando a la gente. Sigue robando. Mason sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Cuántas víctimas en los últimos 5 años? Al menos 20 que hemos identificado hasta ahora. Personas mayores, en su mayoría personas que confiaban en Walter Grayson, al igual que otros confiaban en Wallace Granger hace 30 años. La idea le repugnaba a Mason. Mientras su madre moría sola en esa casa, Granger seguía destruyendo vidas, seguro de que nunca enfrentaría las consecuencias. Hay algo más, dijo Hastings, bajando la voz. Encontramos correspondencia en el ordenador personal de Greers, correos electrónicos entre él y alguien que sabía de la vigilancia a la que estaba sometida tu madre. Alguien que le ayudaba a controlar sus movimientos. A Mason se le heló la sangre. ¿Quién? Todavía estamos trabajando para identificarlo. Los correos electrónicos utilizaban cifrado y servidores anónimos, pero quienquiera que fuera, sabía que tu madre se estaba acercando. Y hay un correo electrónico fechado 3 días antes de la muerte de tu madre que nos preocupa. Deslizó una copia impresa por la mesa. Mason leyó el texto y sus manos comenzaron a temblar. La mujer Quinn se está convirtiendo en un problema. Ayer volvió a estar en tu oficina con su cámara. Si acude a las autoridades con lo que tiene, todos quedaremos al descubierto. Esto debe resolverse de forma definitiva. Mason levantó la vista y preguntó, ¿estás diciendo que alguien mató a mi madre? Su certificado de defunción indica causas naturales, insuficiencia cardíaca, pero los registros médicos de tu madre muestran que estaba relativamente sana para su edad. No tenía antecedentes de problemas cardíacos.
y este correo electrónico sugiere que alguien quería verla muerta 3 días antes de que ocurriera. La habitación pareció inclinarse. Mason se agarró al borde de la mesa. ¿Crees que Granger la mandó a asesinar? Creo que es una posibilidad que debemos investigar. Vamos a solicitar la exhumación y la autopsia. Si hay pruebas de juego sucio, las encontraremos. Mason se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, mirando hacia el aparcamiento que había debajo. Su madre no solo había muerto sola, podría haber sido asesinada por el mismo hombre al que había pasado décadas intentando llevar ante la justicia. Hay más, dijo Hastings en voz baja. Necesitamos tu ayuda. Mason se volvió hacia ella. Granger no habla. Contrató a un abogado inmediatamente, y su abogado es bueno, muy bueno. Las pruebas que reunió tu madre son sólidas, pero la defensa de Greers argumentará que son circunstanciales, que muchos de los delitos originales han prescrito, que Walter Grayson es una persona diferente que no puede ser considerada responsable de las acciones de Wallace Greers. Eso es una locura. Es una representación legal cara, pero esto es lo que haremos. Tendremos tu testimonio. Puedes hablar del estado mental de tu madre, del miedo con el que vivía, de las amenazas que Granger le hacía. Puedes humanizar a las víctimas de una forma que los documentos no pueden. Y lo más importante, puedes testificar sobre las acciones recientes de Granger, la llamada telefónica amenazando a tu hija, su confesión en la fundición. Mason volvió a su silla. Cuando se celebre la vista preliminar dentro de 3 semanas, si el juez encuentra pruebas suficientes, se celebrará el juicio. Eso podría ser dentro de 6 meses, quizá más. Tu testimonio en la vista podría marcar la diferencia entre que Granger quede en libertad bajo fianza o permanezca detenido hasta el juicio. La idea de que Granger quedara en libertad, aunque fuera temporalmente, le revolvió el estómago a Mason. Testificaré lo que necesites. Bien, porque hay una cosa más. Hastings dudó. El abogado de Granger ha indicado que podrían querer llamarte como testigo de la defensa. ¿Qué? ¿Por qué? Argumentarán que tenías motivos para fabricar pruebas, que estabas enfadado con tu madre por abandonarte, enfadado con Granger por las amenazas. Intentarán presentarte como alguien que busca venganza en lugar de justicia. Mason sintió cómo la ira le ardía en el pecho. No se trata de eso, lo sé, pero tienes que estar preparado. Intentarán desacreditarte para que el jurado dude de tus motivos. Tendrás que mantener la calma, concentrarte y decir la verdad tal y como sucedió. Durante las 2 semanas siguientes, Mason se preparó para la vista. Se reunió con los fiscales, revisó las pruebas de su madre y ensayó su testimonio. Lel volvió para ayudar, enseñando a Mason cómo manejar las preguntas hostiles. Van a intentar ponerte nervioso, dijo Lel durante una de sus sesiones. Sacarán a relucir el abandono de tu madre, sugerirán que eres emocionalmente inestable, insinuarán que mientes para llamar la atención o por dinero. No piques el anzuelo, responde a las preguntas de forma sencilla y honesta. Mason también pasó tiempo con las víctimas, los ancianos y ancianas a los que Granger había estafado durante décadas. Algunos eran del caso original de 1992, ahora con edades comprendidas entre los 80 y los 90 años. Otros eran víctimas recientes de las estafas de Walter Grayson. Una mujer, la señora Chen, tenía 87 años. Había perdido todos sus ahorros para la jubilación con Granger en 1994. Confié en él, dijo con voz temblorosa. Parecía tan amable, tan profesional. Dijo que podía ayudarme a hacer crecer mi dinero, a asegurar mi futuro. En cambio, se lo llevó todo. Tuve que mudarme con mi hija. Ya no podía permitirme mi propia casa. Mason escuchó una historia tras otra, cada una más desgarradora que la anterior. Estas eran las personas por las que su madre había estado luchando. Estas eran las vidas que Granger había destruido sin pensarlo 2 veces. La noche antes de la audiencia, Mason no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la cocina con el diario de su madre abierto delante de él y volvió a leer sus entradas. Lily dormía al final del pasillo, segura y protegida, ajena a la tormenta que se había desatado en sus vidas. El teléfono de Mason vibró. Era un mensaje de Lel. «Listo para mañana», respondió Mason. «Tan listo como nunca lo estaré». Llegó otro mensaje. «Tu madre estaría orgullosa. Lo que estás haciendo requiere valor». Mason miró la entrada del diario con fecha del 12 de septiembre de 1995, el día en que su madre se había marchado. Volvió a leer sus palabras. «Prefiero que me odie y esté a salvo a que me quiera y esté en peligro».
Ahora entendía que el amor no siempre tenía que ver con la presencia. A veces tenía que ver con el sacrificio. A veces tenía que ver con tomar la decisión más difícil y vivir con las consecuencias para que otros pudieran tener un futuro. Su madre había tomado esa decisión y ahora Mason la honraba terminando lo que ella había empezado. Cerró el diario y se dirigió a la habitación de Lily, abriendo la puerta lo justo para verla dormir plácidamente. Eso era lo que su madre le había dado, la oportunidad de criar a su hija sin miedo, sin mirar por encima del hombro, sin preguntarse si el peligro acechaba en las sombras. Mañana se presentaría en un tribunal y diría la verdad. Hablaría en nombre de su madre, que ya no podía hablar por sí misma. Hablaría en nombre de las víctimas que merecían justicia después de décadas de espera. Y hablaría en nombre de Lily para asegurarse de que creciera en un mundo en el que personas como Wallace Granger no pudieran aterrorizar a las familias con impunidad. Mason regresó a su dormitorio y se acostó, sintiendo por fin cómo el cansancio se apoderaba de él. Mientras se quedaba dormido, pensó en la casa de Riverside Avenue, en el cofre negro escondido encima de un inodoro sellado, en todos los secretos que su madre había guardado para protegerlo. Había pasado 23 años preparándose para este momento, reuniendo pruebas, construyendo un caso, con la esperanza de que algún día prevaleciera la justicia. Había muerto antes de verlo suceder, pero su trabajo, su sacrificio, lo había hecho posible. Mañana en esa sala del tribunal, Mason se aseguraría de que su sacrificio tuviera sentido. Se aseguraría de que Wallace Granger finalmente enfrentara las consecuencias de sus crímenes. Y se aseguraría de que el legado de su madre fuera uno de valentía, perseverancia y un amor tan feroz que trascendiera la muerte misma. El juzgado era un imponente edificio de granito en el corazón del centro de la ciudad, todo columnas y mármol, y el peso de la autoridad institucional. Mason llegó temprano, vestido con el único traje que tenía, con el reloj de bolsillo de su abuelo guardado a buen recaudo en el bolsillo interior. Lily estaba con la señora Kowalski, a salvo del circo mediático que se había congregado fuera. Lowell se reunió con él en el control de seguridad junto con el agente Hastings y dos fiscales de la oficina del fiscal federal. Mason observó que había una gran multitud y vio las furgonetas de los medios de comunicación y las cámaras. Este es el mayor caso de delito de cuello blanco que ha visto esta ciudad en décadas. Hastings dijo, la gente quiere que finalmente se haga justicia. Dentro, la sala del tribunal ya se estaba llenando de espectadores. Mason reconoció algunos de los rostros de las víctimas de la documentación de su madre, hombres y mujeres mayores que habían esperado 30 años para este día. La señorita Chen se sentó en la primera fila, con su hija a su lado, y ambas observaron el proceso con gran atención. Los fiscales informaron a Mason por última vez. Recuerda, dar respuestas breves y objetivas. No des más detalles a menos que te lo pidan. Si no entiendes una pregunta, pide que te la aclaren y no dejes que el abogado defensor te provoque. A las 9 en punto, el alguacil llamó al orden a la sala. Todos en pie por la honorable jueza Patricia Drummond. Todos se pusieron de pie cuando entró la jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y una expresión que sugería que había visto todos los trucos del libro y que ninguno le impresionaba. Siéntense, dijo, acomodándose detrás del estrado. Estamos aquí para la vista preliminar del caso Estados Unidos contra Wallace Granger, también conocido como Walter Grayson. ¿Está el gobierno listo para proceder? Lo estamos, su señoría, dijo el fiscal principal, poniéndose de pie. ¿Está lista la defensa? El abogado de Granger se puso de pie, un hombre con un traje caro y el cabello gris cuidadosamente peinado. Lo estamos, su señoría. Mason vio a Granger por primera vez desde la fundición. El hombre estaba sentado en la mesa de la defensa con un mono naranja y las manos esposadas delante de él. De alguna manera parecía más pequeño, disminuido sin el traje y la confianza. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mason al otro lado de la sala, seguía habiendo ese frío cálculo, esa sensación de depredador evaluando a su presa. La acusación comenzó llamando a la agente Hastings para establecer los fundamentos del caso, los cargos originales por fraude de 1995, la desaparición de Greers, las décadas de búsqueda y, finalmente, su captura. Ella testificó durante casi una hora, exponiendo metódicamente las pruebas. Luego llamaron a Mason. El gobierno llama a Mason Quinn al estrado. Mason se puso de pie,
con las piernas más firmes de lo que esperaba. Caminó hasta el estrado de los testigos, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. La fiscal, una mujer llamada Anderson, se acercó con una amable sonrisa. Señor Quinn, ¿puede declarar su relación con el acusado? Él nos amenazó a mi madre y a mí cuando yo era niño. Él es la razón por la que ella desapareció de mi vida durante 23 años. Objeción, dijo inmediatamente el abogado de Granger. Provocador y concluyente. Aceptada, dijo el juez Drummond. Señor Quinn, limite sus respuestas a los hechos, no a las conclusiones. Mason asintió. Sí, su señoría. Anderson lo intentó de nuevo. Señor Quinn, ¿puede hablarle al tribunal sobre su madre, Lorraine Quinn? Ella me crió sola hasta que cumplí 10 años. En septiembre de 1995 se marchó de repente. No volví a verla ni a saber nada de ella hasta que murió a principios de este año. ¿Y qué descubrió después de su muerte? Heredé su casa y, escondido en el baño, encontré un cofre cerrado con llave. Dentro del cofre había cartas, fotografías y diarios que documentaban su relación con Wallace Granger y sus delitos. ¿Puede describir lo que revelaban esos documentos? Mason respiró hondo. Revelaban que mi madre había descubierto que Granger estaba estafando a clientes ancianos. Cuando ella lo confrontó, él la amenazó. Me amenazó específicamente a mí, utilizándome como moneda de cambio para mantenerla callada. Ella se marchó para protegerme porque, mientras se mantuviera alejada, yo ya no le era útil. ¿Tu madre siguió vigilando al acusado después de marcharse? Sí. Durante 23 años, documentó sus movimientos, sus actividades, su nueva identidad. Nunca dejó de preparar el caso contra él. Anderson le mostró a Mason el contenido del baúl, las cartas que Granger había enviado a lo largo de los años, las fotografías de él observando a Mason y Lily. Con cada prueba, Mason veía al abogado de Greers tomando notas, preparándose para el contrainterrogatorio. Finalmente, Anderson le preguntó sobre la fundición. ¿Puede describir lo que sucedió cuando se encontró con el acusado en la acería abandonada? Mason relató el encuentro con detalle, la confesión de Greers de que había destruido docenas de vidas, su pistola, su afirmación de que Mason era un cabo suelto y finalmente su intento de huir antes de ser capturado. Y durante este encuentro, ¿el acusado profirió alguna amenaza con respecto a su hija? Sí. Antes del encuentro, me llamó. Me dijo que mi hija era muy guapa y que sería terrible que le pasara algo porque yo no podía dejar las cosas como estaban. Un murmullo recorrió la sala. El juez Drummond pidió silencio. Gracias, señor Quinn. Anderson volvió a su asiento. Su testigo. El abogado de Greers se puso de pie y se ajustó la corbata. Se llamaba Peyton y tenía el aspecto de alguien que cobraba $1,000 por hora. Señor Quinn, comenzó con voz suave. Usted ha declarado que no conocía a mi cliente hasta hace poco. ¿Es eso correcto? Así es. Entonces, ¿todo lo que sabe de él proviene de los documentos de su madre? Sí. Documentos que encontró escondidos en una casa que llevaba meses abandonada. Documentos que nadie puede verificar que su madre escribiera realmente. Mason sintió cómo la ira le invadía. Son de su puño y letra. Hacen referencia a detalles específicos de mi infancia que solo ella podría saber o que usted sabría, habiendo vivido esa infancia. Peyton sonrió levemente. Señor Quinn, ¿no es cierto que estaba enfadado con su madre por haberle abandonado? Lo estaba hasta que comprendí por qué lo hizo. Y no es posible que estos documentos convenientemente descubiertos, sean su forma de crear una narrativa que haga que su madre parezca heroica en lugar de negligente. Mason apretó las manos sobre la barandilla del estrado de los testigos. No, eso no es lo que pasó. Señor Quinn, sabía que hay una importante recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de Wallace Greers. Casi $200,000 aportados por las víctimas a lo largo de los años. A Mason se le hizo un nudo en el estómago. No lo sabía. La sonrisa de Peyton se amplió. Así que usted se beneficiaría considerablemente de la condena de mi cliente. ¿No es así? La mente de Mason se aceleró. No sabía nada de ninguna recompensa. Ni siquiera había pensado en obtener beneficios económicos. Pero Peyton estaba dando a entender que todo, el testimonio de su madre, su declaración, todo el caso, estaba motivado por la codicia. No sabía nada de ninguna recompensa, dijo Mason, manteniendo la voz firme. No es por eso por lo que he dado un paso al frente. Pero usted se beneficiará económicamente, ¿verdad? Si mi cliente es condenado, recibirá una suma considerable de dinero. Objeción, dijo Anderson, poniéndose de pie.
La existencia de una recompensa no invalida la validez de las pruebas ni el testimonio del testigo. Tiene que ver con la credibilidad y el motivo, su señoría, replicó Piton. El juez Drummond lo consideró. Lo admito, pero siga adelante, señor Piton. Ya ha dejado claro su argumento. Piton asintió, aparentemente satisfecho. Señor Quinn, usted declaró que su madre documentó las actividades de mi cliente durante 23 años. Sin embargo, nunca acudió a la policía. ¿Por qué? Porque él amenazó con hacerme daño si lo hacía. Así que, según afirma en sus diarios que de nuevo nadie puede verificar, ella realmente escribió. Mason sintió que la ira le invadía, pero luchó por controlarla. El FBI ha verificado su letra. Han confirmado que los documentos son auténticos. El FBI ha confirmado que los documentos antiguos tienen una letra que coincide con la de su madre. Eso no prueba cuándo se escribieron ni en qué circunstancias. Piton caminaba de un lado a otro frente al estrado de los testigos. ¿No es posible, señor Quinn, que su madre fuera mentalmente inestable? ¿Que su paranoia la llevara a crear una elaborada fantasía sobre ser aterrorizada por un hombre al que apenas conocía? No, eso no es así. ¿No es cierto que abandonar a un hijo suele ser un síntoma de enfermedad mental, depresión o psicosis? Protesto. Anderson se puso en pie. El abogado está testificando en lugar de interrogar. Se acepta. Haga preguntas. Señor Piton. Piton cambió de táctica. Señor Quinn, usted testificó que mi cliente le llamó antes de su reunión en la fundición. ¿Tiene una grabación de esa llamada? No. Los registros telefónicos muestran que la llamada se realizó desde su número. Utilizó un número bloqueado. Por lo tanto, solo tenemos su palabra de que esa llamada se produjo. El FBI le escuchó amenazarme en la fundición. Eso está grabado. Ya llegaremos a eso. Pero esta llamada telefónica, esta supuesta amenaza contra su hija, no hay pruebas de que haya ocurrido, ¿verdad? Mason apretó la mandíbula. Sé lo que oí, lo que usted dice que oyó. Señor Quinn, ¿no es cierto que quería vengarse del hombre al que culpaba del abandono de su madre? ¿Que creó este elaborado escenario para castigarlo? Eso no es cierto. Entonces explique al tribunal por qué, si su madre tenía todas estas pruebas, nunca se puso en contacto con las fuerzas del orden en 23 años. Mason respiró hondo, recordando lo que había aprendido de los diarios de su madre. Ella sí se puso en contacto con las autoridades. Trabajó con el agente del FBI, Terence Lell, en 1995. Le proporcionó información, pero se negó a testificar porque temía por mi seguridad. Qué conveniente que el agente Lell esté jubilado y no pueda ser obligado a testificar en esta audiencia preliminar. Está en la sala del tribunal en este momento, dijo Mason, al ver a Lell en la galería. Él puede testificar sobre todo. Piton hizo una pausa, claramente sin esperar esa respuesta. Echó un vistazo a sus notas, reorganizándose. Déjeme preguntarle esto, señor Quinn. En la fundición, cuando mi cliente supuestamente sacó un arma, no hay nada de supuesto en ello. Varios agentes del FBI lo presenciaron. Cuando mi cliente sacó lo que parecía ser un arma, usted llevaba un micrófono oculto, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el encuentro fue un montaje. Usted atrajo a mi cliente allí con falsos pretextos, llevando equipo de grabación y con agentes del FBI escondidos por todo el edificio. ¿No es eso una trampa? Él fue allí con la intención de matarme. Dijo que yo era un cabo suelto, según su interpretación de sus palabras, pero el contexto importa, señor Quinn. Mi cliente es un anciano que había sido acosado por su madre durante años. Cuando usted se puso en contacto con él, alegando tener pruebas que ella había reunido, él se asustó. Llevó un arma para protegerse, no para agredir. Mason no pudo quedarse callado. Disparó a un agente federal. Después de ser emboscado por varios individuos armados, se defendió. Su señoría, intervino Anderson, ¿el abogado va a testificar de nuevo o tiene una pregunta real para el testigo? La jueza Drummond miró a Patton por encima de sus gafas. ¿Tiene más preguntas, abogado? Piton estudió a Mason durante un largo momento. Solo una, señor Quinn. Espera que este tribunal crea que su madre, una mujer que lo abandonó, que nunca se puso en contacto con usted, que lo dejó al cuidado de su abuelo, de repente se convierte en una heroína por unos documentos que usted encontró en un baúl. ¿No es más sencillo explicar que era una mujer inestable que abandonó a su hijo y que usted está tratando de reescribir la historia para sentirse mejor consigo mismo? La sala se quedó en silencio. Mason podía sentir las miradas de todos sobre él,
Pensó en su madre observándolo desde la heladería al otro lado de la calle. Pensó en las fotos de vigilancia de Granger que ella había tomado a lo largo de los años. Pensó en las cartas que nunca había enviado, en las entradas del diario que documentaban su miedo y su amor. Miró directamente a Granger y luego volvió a mirar a Peyton. Mi madre dedicó 23 años de su vida a asegurarse de que este hombre acabara enfrentándose a la justicia, dijo Mason con voz firme y clara. Documentó todo porque sabía que algún día alguien lo encontraría. Sacrificó su relación conmigo, su oportunidad de ser feliz, todo su futuro, todo para protegerme y asegurarse de que se supiera la verdad. Eso no es una enfermedad mental. Eso es valentía. Eso es amor. Y ninguna maniobra legal, por costosa que sea, va a cambiar eso. ¿Qué? Ella demostró que su cliente es un depredador que destruyó docenas de vidas y se salió con la suya durante 30 años. Pero ya no. Peyton lo miró fijamente y luego se dio la vuelta. No hay más preguntas. Anderson se levantó para volver a interrogar. Señor Quinn, usted mencionó al agente del FBI, Lel. ¿Está él preparado para corroborar el contacto de su madre con las fuerzas del orden? Sí. ¿Y las fotos de vigilancia que tomó su madre muestran al acusado en lugares en los que ahora niega haber estado? Sí. Gracias. No hay más preguntas. El juez Drummond miró a Mason. Puede retirarse. Mason volvió a su asiento, con las manos temblorosas ahora que todo había terminado. Lel se inclinó hacia adelante desde la fila de atrás y le apretó el hombro. Bien hecho, le susurró. La fiscalía llamó a Lel a continuación y su testimonio fue devastador. Confirmó que Lorraine Quinn había sido una informante fiable, que su información había sido precisa y que se había negado a testificar solo por amenazas creíbles. Detalló sus décadas de intentos de investigación, los callejones sin salida y, finalmente, el avance decisivo cuando Mason se puso en contacto con él. Cuando la vista finalmente terminó, el juez Drummond no dudó. Basándome en las pruebas presentadas, encuentro causa probable para que el acusado haya cometido los delitos que se le imputan. El acusado permanecerá bajo custodia sin fianza en espera del juicio. Se levanta la sesión, cayó el martillo y todo había terminado. 3 meses después, Mason se encontraba frente a la casa de Riverside Avenue, pero esta vez no estaba solo. Lily le cogía de la mano a un lado y a su alrededor se había reunido un pequeño grupo de gente, vecinos, organizadores comunitarios y varias familias que se habían visto afectadas por los delitos de Wallace Greers. La casa tenía ahora un aspecto diferente. La pintura fresca en tonos crema y azul sustituía al exterior desconchado. Las nuevas ventanas brillaban bajo el sol de la tarde. El jardín, antes cubierto de maleza, se había transformado en un acogedor jardín y sobre el porche delantero colgaba un nuevo letrero. Centro Comunitario Quinn House para padres solteros. Lol estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y una sonrisa de satisfacción en el rostro. A su lado estaba el agente Hastings, que había dirigido la investigación que había descubierto a 6 de los socios de Greers y recuperado millones en activos robados. Tu madre estaría orgullosa, dijo Lel cuando Mason se acercó. Eso espero. Mason miró hacia la casa. Pasó tantos años aquí sola. Me parece bien convertirla en algo que ayude a la gente. La recompensa del FBI había sido lo suficientemente cuantiosa como para asegurar el futuro de Lily con un fondo para la universidad y renovar la casa. Mason también había recibido una indemnización en nombre del patrimonio de su madre, dinero incautado de las cuentas ocultas de Greers, pero más importante que el dinero era el cierre. Granger había sido condenado 3 semanas antes por todos los cargos. El jurado había deliberado durante menos de 4 horas. Había sido condenado a 40 años de prisión federal, lo que equivalía a cadena perpetua para un hombre de 60 y tantos años. Sus socios habían recibido condenas de entre 10 y 25 años. ¿Podemos entrar?, preguntó Lily tirándole de la mano. En un minuto, cariño, primero tengo que decir algo. La multitud se calló cuando Mason se volvió hacia ellos. Hablar en público todavía le incomodaba, pero esto era importante. Mi madre, Lorraine Quinn, vivió en esta casa durante 23 años, comenzó Mason. Tomó una decisión que le costó todo. Su relación conmigo, su tranquilidad, su oportunidad de ser feliz. Tomó esa decisión para protegerme y se pasó todos los días trabajando para llevar a un hombre peligroso ante la justicia. Hizo una pausa y su voz se quebró por la emoción.
Hasta hace poco no entendía su sacrificio. Pensaba que me había abandonado porque no era suficiente para ella. Pero me quería tanto que estaba dispuesta a convertirse en la villana de mi historia si eso significaba que yo estaría a salvo. Lily le apretó la mano. Esta casa era su santuario y su prisión. Ahora será un lugar donde los padres solteros puedan encontrar apoyo, recursos, cuidado infantil y comunidad. Porque mi madre sabía lo que era enfrentarse a decisiones imposibles, sacrificarlo todo por la seguridad de tu hijo. Y quiero que su legado sea ayudar a los demás. El público aplaudió. Lel le entregó a Mason unas tijeras y una cinta que atravesaba la puerta. ¿Te gustaría hacer los honores?, preguntó Lol. Mason miró a Lily. En realidad, creo que debería hacerlo mi hija. Esto es tanto para su generación como para la nuestra. Lily tomó las tijeras con ambas manos, con el rostro serio. Juntos, cortaron la cinta. Esta cayó y la puerta de la casa de los Quinn se abrió de par en par. La gente entró en fila, explorando el espacio transformado. La sala de estar era ahora una zona común, con muebles cómodos y libros. La cocina se había equipado para impartir clases de cocina. Arriba, los dormitorios se habían convertido en oficinas para consejeros y voluntarios. El antiguo dormitorio de Mason era ahora una sala de juegos para niños, pintada con colores alegres. Pero en una esquina, conservados detrás de un cristal, estaban su colcha original con motivos espaciales y un póster. Una pequeña placa decía: en memoria de Lorraine Quinn, el amor de una madre no conoce distancias. Lily apoyó la cara contra el cristal. Cuéntame otra vez sobre la abuela. Mason se arrodilló a su lado. Tu abuela era la persona más valiente que he conocido. Tomó decisiones difíciles, decisiones que dolían porque me quería más que a nada. Aunque no podía estar conmigo, me cuidaba todos los días. ¿Crees que ahora puede vernos? Mason miró a su alrededor, a la transformación de la habitación, al bien que había surgido de décadas de dolor, a la comunidad que se había reunido para apoyarse mutuamente. Sí, cariño. Creo que puede, y creo que por fin ha encontrado la paz. Más tarde, esa misma noche, cuando la ceremonia había terminado y la multitud se había dispersado, Mason regresó solo a la casa. Caminó por las habitaciones silenciosas, recordando cómo se veían ese primer día, polvorientas, abandonadas, llenas de secretos. Subió las escaleras hasta lo que había sido el dormitorio de su madre. Ahora era una oficina, pero había conservado una cosa: una fotografía enmarcada que había encontrado en su cómoda. Lo mostraba de bebé en brazos de su madre, ambos sonriendo, con una dedicatoria escrita a mano en la parte posterior. Mi mayor alegría, mi amor más profundo. El teléfono de Mason vibró. Era un mensaje de Hastings. Pensé que te gustaría saber que ya tenemos los resultados de la exhumación. Tu madre murió por causas naturales. No hay indicios de juego sucio. Solo estaba cansada, Mason. Su corazón finalmente se rindió. Mason miró fijamente el mensaje, sintiendo una gran sensación de alivio. Su madre no había sido asesinada. Simplemente se le había acabado el tiempo. Su cuerpo había cedido tras décadas de estrés y vigilancia. Respondió: gracias por informarme. Llegó otro mensaje. Hizo un buen trabajo. Deberías estar orgulloso. Mason guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar la fotografía. Estoy orgulloso, mamá, dijo a la habitación vacía. Y por fin lo entiendo. No te fuiste porque no me querías. Te fuiste porque me querías demasiado como para dejar que me utilizaran como arma contra ti. Sacó el reloj de bolsillo de su abuelo y lo sostuvo en la palma de la mano. El anciano le había enseñado a ser firme, a ser fuerte. Su madre le había enseñado que, a veces, el amor significaba sacrificio. Juntos, le habían convertido en quien era. Mason salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Al día siguiente, la casa Quinn abriría sus puertas a sus primeras familias, padres solteros que luchaban con decisiones imposibles, en busca de apoyo y comunidad. El legado de su madre perduraría, no en el dolor que había soportado, sino en la ayuda que ahora podía brindar a otros que recorrían caminos similares. Mientras Mason conducía hacia casa, donde Lily lo esperaba, se dio cuenta de que el peso que había llevado toda su vida adulta finalmente se había levantado. El sacrificio de su madre no había sido en vano. Su amor, expresado a través de la distancia y el silencio, había sido real y profundo. Y ahora por fin era libre para amar a su hija sin miedo, para estar presente en su vida sin mirar por encima del hombro, para construir un futuro sin el peso del pasado. Su madre le había dado ese regalo y él lo honraría cada día durante el resto de su vida.